mi novio me engañó con varias mujeres al mismo tiempo. Y todas creían ser las únicas. Así que las cité a todas en el mismo lugar, a la misma hora. Y cuando llegó, ya sabían todo. No dije una sola palabra. Solo cerré la puerta y dejé que enfrentara lo que hizo. No soy de publicar este tipo de cosas, pero honestamente necesito sacarlo de alguna forma porque todavía me cuesta procesar hasta qué punto alguien puede ser tan descarado. Yo llevaba casi 2 años con mi ex, vivíamos en la misma ciudad en Estados Unidos, teníamos rutinas normales, salíamos con amigos, incluso ya habíamos hablado de mudarnos juntos. No era una relación perfecta, pero era lo suficientemente estable como para que yo pensara que estaba construyendo algo real con él. Todo empezó a torcerse hace unos meses, pero no de una forma obvia. No eran peleas ni cambios bruscos, era más bien esa sensación incómoda que no sabes explicar. Se volvió un poco más distante, más pendiente del teléfono, más de esos momentos en los que estaba contigo pero claramente no estaba presente. Yo al principio me dije que estaba exagerando, que tal vez era estrés del trabajo o cualquier otra cosa, pero esa espinita no se iba. La primera señal concreta llegó una noche en la que él estaba en la ducha y su celular vibró varias veces seguidas. No soy de revisar teléfonos, pero la pantalla se iluminó y vi un nombre que no reconocía con un corazón al lado. Eso ya me dejó mal, pero lo que de verdad me hizo ruido fue que al salir de la ducha agarró el celular casi de inmediato y se encerró en el baño otra vez con la excusa de que había olvidado algo. Ahí supe que algo no cuadraba. No lo confronté en ese momento. En lugar de eso empecé a fijarme más. En los días siguientes noté patrones que antes no había querido ver, como que se alejaba para contestar mensajes, que borraba notificaciones o que de repente tenía planes que no encajaban del todo. Una noche, cuando se quedó dormido en el sofá, tomé su teléfono. No me siento orgullosa, pero en ese punto ya sabía que algo estaba mal. Lo que encontré no fue solo una infidelidad. Fueron varias. Había conversaciones con distintas mujeres, todas con tonos distintos pero con el mismo fondo. A una le decía que le extrañaba, a otra le prometía un viaje, a otra le hablaba como si estuvieran construyendo una relación seria. Y lo más jodido es que las fechas se cruzaban perfectamente con los días que él estaba conmigo. Me tomó un par de días procesarlo sin perder la cabeza. Lloré, claro, pero también me dio una rabia muy fría. No era solo que me hubiera engañado, era la forma tan calculada en la que lo hacía, como si tuviera todo perfectamente organizado para que ninguna se enterara de la otra. Y en ese momento decidí que no le iba a dar el gusto de una confrontación simple donde él pudiera mentir, negar o manipular la situación. Empecé a reunir pruebas. Capturas de pantalla, fechas, fotos, cualquier cosa que pudiera demostrar lo que estaba pasando. Luego, una por una, empecé a contactar a las otras mujeres. Fue incómodo al principio, porque obviamente no sabes cómo va a reaccionar alguien cuando le dices que está saliendo con el mismo tipo que tú, pero decidí ser directa y mostrarles todo desde el inicio. La reacción fue muy diferente a lo que esperaba. Ninguna se puso a la defensiva conmigo. Al contrario, varias ya tenían dudas y cuando vieron las pruebas todo empezó a encajar para ellas también. Fue como si todas hubiéramos estado viviendo versiones distintas de la misma mentira. Después de hablar con todas, propuse que nos viéramos en persona. No para discutir entre nosotras, sino para hacer algo más claro. Elegimos un bar bastante normal en la ciudad, un lugar donde él ya había estado conmigo antes, y acordamos una hora. Yo me encargué de invitarlo con cualquier excusa para asegurarme de que llegara sin sospechar nada. El día llegó y yo fui la primera en estar ahí. Poco a poco empezaron a llegar ellas. Fue raro, no voy a mentir, porque estábamos todas en la misma mesa, sabiendo exactamente por qué estábamos ahí, pero sin necesidad de decirlo en voz alta. Había una tensión silenciosa, pero también una especie de acuerdo implícito. Cuando él llegó, lo hizo como siempre, con esa confianza de alguien que cree tener todo bajo control. Entró mirando su celular, levantó la vista y al principio no entendió nada. Luego empezó a reconocer caras. Primero a una, después a otra, y después a todas. En ese momento se le cambió completamente la expresión, como si de golpe hubiera entendido que todo se había ido al carajo. Yo no dije nada. No había nada que decir. Solo lo miré un segundo,
me levanté y caminé hacia la salida. Antes de irme, cerré la puerta detrás de mí y lo dejé ahí, en esa mesa, con todas las personas a las que había estado mintiendo al mismo tiempo. No sé exactamente qué pasó después en ese momento porque no me quedé, pero honestamente no hacía falta. Para mí, ese fue el punto en el que todo se cerró. No necesitaba escuchar sus excusas ni verlo intentar arreglarlo, porque ya no había nada que arreglar. Actualización 1. Pasaron unos días desde esa noche, y lo primero que noté fue el silencio. No el silencio dramático de película, sino ese tipo de tranquilidad rara en la que ya no hay mensajes constantes, ni explicaciones pendientes, ni esa ansiedad de estar esperando algo. Los primeros 2 días fueron extraños porque mi cuerpo seguía en automático, como si en cualquier momento fuera a llegar un mensaje suyo diciendo cualquier tontería de siempre. Pero eso no pasó porque lo había bloqueado en todas partes apenas salí de ese bar. No fue una decisión impulsiva, ya lo tenía claro incluso antes de que todo explotara. Sabía que si le dejaba una sola vía para hablar, iba a intentar meterse por ahí con excusas, con ese tono de víctima que sabía usar muy bien cuando le convenía. Y yo ya no estaba para eso. Había visto suficiente como para no querer escuchar una sola palabra más de su boca. Al tercer día, una de las chicas con las que había hablado antes de todo me escribió. No éramos amigas ni nada parecido, pero después de lo que pasó, había una especie de entendimiento entre nosotras. Me dijo que necesitaba contarme lo que había pasado después de que me fui porque sentía que yo tenía derecho a saberlo, ya que había sido quien armó todo. Según me contó, al principio él intentó mantener la calma, como si pudiera controlar la situación. Les dijo algo como que todo era un malentendido, que podían hablarlo, que cada uno estaba sacando conclusiones sin escuchar su versión. Pero esa fachada le duró muy poco porque una de ellas, que al parecer llevaba más tiempo con él que las demás, empezó a mostrarle los mensajes que él le había mandado ese mismo día. Ahí fue cuando todo se le vino abajo. Otra chica le dijo directamente que cómo podía ser tan descarado, que le había estado diciendo que quería algo serio mientras veía a otras personas al mismo tiempo. Y no era un reclamo suave, era rabia pura. Me contó que en un punto él trató de justificarlo diciendo que no estaba en una relación formal con ninguna, como si eso arreglara algo. Pero eso solo hizo que se enojaran más porque todas tenían pruebas de que él había hecho promesas claras. Una de ellas terminó tirándole la bebida encima, no como un gesto dramático, sino como algo que ya no pudo contener. Otra simplemente se levantó y se fue sin decir nada, como si ya hubiera tenido suficiente y no necesitara perder más tiempo ahí. Las demás se quedaron unos minutos más, pero ya no para escucharlo, sino para decirle exactamente lo que pensaban de él. Me dijeron que en ningún momento se defendió de verdad, más bien se fue quedando sin palabras conforme se daba cuenta de que no tenía salida. Al final, se quedó solo en la mesa. Nadie quiso acompañarlo, nadie quiso seguir hablando con él. Esa imagen se me quedó grabada aunque yo no la vi directamente, porque encajaba demasiado bien con todo lo que había pasado. Un tipo que se creía intocable, de repente enfrentado a todo al mismo tiempo y sin poder manipular a nadie. Después de eso, empezaron a llegarme mensajes de él desde otros números. Al principio no sabía que era él, pero en cuanto leí el tono lo supe de inmediato. Decía que necesitábamos hablar, que yo había malinterpretado las cosas, que no podía creer que le hubiera hecho algo así. Eso fue lo que más me molestó, que todavía intentara voltearlo como si yo fuera la que había cruzado una línea. En uno de esos mensajes incluso escribió que yo sabía cómo era él, que no todo era blanco o negro, que había situaciones que yo no entendía. No lo terminé de leer. Lo bloqueé también. No había ninguna conversación pendiente, no había nada que aclarar. Todo estaba demasiado claro. Los días siguientes fueron una mezcla rara de emociones. No estaba destrozada como pensé que estaría si esto hubiera pasado de otra forma. No era esa típica ruptura donde te sientes vacía o donde te preguntas qué hiciste mal. Era más bien una sensación de haber salido de algo que no sabía lo mal que estaba hasta que se rompió. También empecé a recordar cosas que en su momento ignoré o justifiqué. Comentarios que no tenían sentido, cambios de planes de último minuto, momentos en los que desaparecía y luego volvía con explicaciones vagas. Todo empezó a encajar de una forma que daba rabia, pero también tranquilidad porque ya no había dudas. Unos días después,
Otra de las chicas me volvió a escribir. Me dijo que habían estado hablando entre ellas después de esa noche, comparando cosas, fechas, mensajes. Y lo que descubrieron era peor de lo que parecía al inicio. No solo las estaba viendo a todas al mismo tiempo, sino que organizaba su tiempo de una forma que daba miedo. Les decía a unas que estaba trabajando cuando en realidad estaba con otras. Usaba las mismas historias con diferentes personas y cambiaba detalles dependiendo de a quién le estuviera hablando. Ahí fue cuando me cayó el 20 de que esto no había sido algo espontáneo ni un error puntual. Era algo que él había estado haciendo de forma constante y consciente. No era un accidente, era su forma de relacionarse. Esa misma chica me preguntó si pensaba hacer algo más al respecto, si quería enfrentarlo directamente o cerrar el tema de otra manera. Le dije que no. Que para mí ya estaba cerrado desde el momento en que salí de ese lugar. No necesitaba verlo pedir perdón ni escuchar promesas vacías. Ya lo había visto suficiente. Con el paso de los días, empecé a recuperar mi rutina. Volví al trabajo sin esa distracción constante, volví a salir con amigas sin estar pendiente del teléfono, volví a tener espacio mental para mí. Y aunque suene simple, eso fue lo que más me hizo darme cuenta de lo desgastante que había sido la relación sin que yo lo notara del todo. No voy a decir que no hubo momentos en los que me diera rabia o en los que me preguntara cómo no lo vi antes, pero ya no era algo que me consumiera. Era más bien una certeza de que había tomado la decisión correcta en el momento correcto, incluso si el proceso para llegar ahí fue una mierda. Lo último que supe de él en esos días fue por un amigo en común que me escribió preguntando qué había pasado. Porque al parecer él estaba diciendo que todo había sido una exageración y que yo había armado un drama innecesario. Eso no me sorprendió en lo más mínimo. Era exactamente el tipo de narrativa que alguien como él iba a intentar vender. No respondí a eso tampoco. No tenía intención de entrar en una guerra de versiones ni de justificar nada. Las personas que necesitaban saber la verdad ya la sabían, y con eso era suficiente. Actualización 2. Pasaron un par de semanas más desde la última vez que escribí, y en ese tiempo pensé que todo ya se había calmado, pero la verdad es que la historia no se había cerrado del todo, solo había cambiado de forma. Yo ya estaba bastante desconectada del tema, enfocándome en mi rutina y en recuperar esa sensación de normalidad que había perdido durante meses. Pero algunas cosas empezaron a salir a la superficie sin que yo las buscara. Una de las chicas volvió a escribirme, esta vez con un tono distinto, menos emocional y más directo, como alguien que ya pasó del shock inicial y ahora estaba tratando de ordenar todo lo que había pasado. Me dijo que después de comparar más conversaciones y fechas entre ellas, se dieron cuenta de que lo que habían descubierto en un inicio era solo una parte del problema. Él no solo estaba saliendo con varias al mismo tiempo, sino que también estaba sacando provecho de cada una de formas distintas. Me explicó que a ella, por ejemplo, le había pedido dinero con la excusa de que estaba invirtiendo en algo relacionado con su trabajo, algo que supuestamente le iba a generar ingresos a corto plazo. No era una cantidad pequeña, y lo más fuerte era que le había dado detalles, fechas, incluso documentos falsos para hacerlo parecer real. Otra contó que le había prestado su carro por semanas porque él decía que el suyo estaba en reparación, cuando en realidad lo usaba para moverse entre todas sin levantar sospechas. Otra más dijo que él le había estado pidiendo ayuda con gastos, cosas pequeñas que sumadas terminaban siendo bastante dinero, siempre con historias bien armadas para que sonaran creíbles. Y mientras escuchaba todo eso, me di cuenta de que lo que yo había vivido con él era casi la versión más simple de su comportamiento, si es que eso se puede llamar así. No era solo un tipo que engañaba, era alguien que construía versiones distintas de sí mismo dependiendo de la persona con la que estaba, y lo hacía con una facilidad que daba miedo. No había errores evidentes, no había descuidos grandes, todo estaba lo suficientemente bien armado como para que cada una creyera que lo conocía de verdad. En ese punto, varias de ellas empezaron a hablar de tomar acciones más formales, sobre todo por el tema del dinero. No era solo una cuestión emocional, ya había un daño concreto. Me preguntaron si yo quería involucrarme, si tenía algo que aportar o si había notado algo que pudiera servirles, pero fui honesta y les dije que no. Yo no le había prestado dinero ni compartía cosas materiales con él, así que mi participación en ese sentido no iba a cambiar nada. Aún así, seguí en contacto con una de ellas, más que nada porque se había vuelto una especie de punto de referencia entre todas,
alguien que estaba tratando de mantener las cosas organizadas. Fue ella quien me contó otro detalle que terminó de cerrar cualquier duda que pudiera quedar sobre quién era realmente ese tipo. Resulta que muchas de las fotos que él usaba para presumir su vida con ellas no eran reales en el contexto que él decía. Fotos de viajes que había hecho conmigo las usaba para decirle a otra que había estado en ese lugar pensando en ella. Fotos de cenas o salidas las reutilizaba cambiando la historia, adaptándola a lo que le convenía en ese momento. Básicamente reciclaba su propia vida para alimentar mentiras distintas. Eso fue lo que más me impactó, porque ahí entendí que no se trataba solo de engañar, sino de construir una narrativa completa para cada persona. Y lo hacía sin ningún tipo de culpa aparente. Unos días después de enterarme de todo eso, me lo encontré por casualidad. No fue nada planeado, simplemente coincidimos en un supermercado cerca de donde vivo. Yo estaba haciendo compras normales cuando lo vi en otro pasillo. No me acerqué, no le hablé, solo lo observé unos segundos desde lejos. Se veía distinto. No sabría explicarlo con una sola cosa, pero ya no tenía esa seguridad que siempre mostraba. Estaba más descuidado, más tenso, como si estuviera cargando algo que no podía ocultar. En un momento levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, y fue evidente que me reconoció al instante. No intentó acercarse, pero sí dio esa pequeña reacción de alguien que no sabe qué hacer. Yo simplemente seguí con lo mío, como si fuera cualquier otra persona. No porque estuviera fingiendo, sino porque de verdad ya no sentía nada que me hiciera querer interactuar con él. Después de eso, me llegaron comentarios indirectos. Personas en común que habían escuchado cosas, versiones mezcladas, intentos de él por explicar lo ocurrido de una forma que lo dejara mejor parado. Nada de eso me sorprendió, pero sí me confirmó que seguía intentando controlar la narrativa incluso después de que todo había salido a la luz. Lo que sí cambió en mí durante esas semanas fue la forma en la que veía todo lo que había pasado. Al inicio lo sentí como una traición muy personal, algo que me había hecho a mí, pero con el tiempo empecé a verlo como parte de un patrón mucho más grande que no tenía que ver solo conmigo. Eso no lo justificaba, pero sí me ayudó a soltar la idea de que había algo que yo pudiera haber hecho diferente. No era una cuestión de haber confiado demasiado o de no haber visto señales, era que estaba lidiando con alguien que había perfeccionado ese comportamiento con el tiempo. Y aunque toda la situación fue una mierda, hubo algo que me quedó claro en medio de todo: salir de eso cuando lo hice fue lo mejor que podía haber pasado, incluso si la forma en la que terminó fue tan caótica. Actualización final. El paso del tiempo no se sintió abrupto, sino como una continuidad que poco a poco fue acomodando las piezas que antes parecían desordenadas, y en ese nuevo punto todo adquiría un peso distinto, más estable. Más difícil de ignorar, porque ya no se trataba de lo que podía ocurrir sino de lo que ya estaba ocurriendo sin posibilidad de retroceder sin consecuencias. Las decisiones tomadas anteriormente empezaban a manifestarse en pequeñas acciones cotidianas, en la forma en que se hablaban, en los silencios que ya no eran incómodos pero tampoco completamente tranquilos, y en la manera en que cada uno parecía medir sus palabras como si entendieran que cualquier exceso podía alterar un equilibrio que apenas estaba consolidándose. No había necesidad de discutir abiertamente lo que estaba pasando, porque ambos eran conscientes de ello, pero esa conciencia compartida generaba una tensión constante, no necesariamente negativa, sino más bien una presión que obligaba a que todo lo que hicieran tuviera una intención más clara. En ese contexto, las interacciones comenzaron a volverse más directas, menos protegidas por excusas o por interpretaciones ambiguas. Y eso provocó que ciertos aspectos que antes podían ignorarse ahora se hicieran evidentes, como diferencias en expectativas o en la forma de enfrentar situaciones que antes no habían sido puestas a prueba. A pesar de ello, ninguno parecía dispuesto a ceder terreno fácilmente, no desde una postura de orgullo, sino porque cada uno sentía que había llegado hasta ese punto con un esfuerzo que no quería diluirse en concesiones apresuradas. Esto llevó a momentos donde el diálogo se volvía más denso, no por conflictos abiertos, sino por la carga implícita de todo lo que no se decía directamente pero que estaba presente en cada intercambio. Como si cada frase tuviera una segunda capa que ambos entendían sin necesidad de explicarla. Con el tiempo, esa dinámica empezó a generar cambios en la forma en que se percibían mutuamente, ya que la cercanía revelaba detalles que antes no eran visibles, y esos detalles, lejos de ser irrelevantes, influían en la manera en que cada uno evaluaba lo que estaba dispuesto a aceptar o a cuestionar.
No se trataba de descubrir defectos o virtudes de manera superficial, sino de comprender cómo esas características encajaban en una realidad compartida que ya no podía sostenerse únicamente en lo implícito. Esto hizo que ciertas conversaciones se volvieran inevitables, no porque alguien las forzara, sino porque la situación misma exigía claridad, y esa claridad no siempre resultaba cómoda, pero sí necesaria para evitar que las suposiciones terminaran construyendo una base inestable. En medio de ese proceso, comenzaron a aparecer momentos de duda que no se expresaban de forma directa, pero que se filtraban en pequeñas actitudes, en pausas más largas de lo habitual o en cambios sutiles en el tono de las respuestas, como si ambos estuvieran evaluando constantemente si lo que estaban construyendo tenía la solidez suficiente para sostenerse a largo plazo. Sin embargo, esas dudas no derivaban en una ruptura ni en un distanciamiento evidente, sino que parecían integrarse como parte del mismo proceso, como un elemento más que debía ser enfrentado en lugar de evitado. Esto generó una especie de resistencia compartida, una decisión implícita de no retroceder ante la incomodidad, sino de atravesarla para entender que había al otro lado. A medida que avanzaban, la relación entre ambos dejó de depender de momentos específicos o de circunstancias puntuales, y comenzó a definirse por la continuidad, por la repetición de interacciones que, aunque no siempre eran intensas, sí eran constantes y coherentes entre sí, lo que poco a poco fue generando una estructura más sólida. Esa estabilidad no significaba que todo estuviera resuelto, sino que había una base suficiente para sostener lo que aún estaba en proceso. Y esa base se convertía en un punto de referencia al que podían volver incluso cuando surgían tensiones o desacuerdos. De alguna manera, esa continuidad empezó a ser más importante que cualquier gesto aislado, porque demostraba una intención sostenida que no dependía de impulsos momentáneos. En ese punto, lo que antes parecía incierto comenzó a adquirir una forma más definida, no porque todas las respuestas estuvieran claras, sino porque ambos habían demostrado, a través de sus acciones, que estaban dispuestos a enfrentar lo que implicara seguir adelante. Esa disposición no eliminaba los conflictos potenciales ni garantizaba que todo sería sencillo, pero sí establecía un marco en el que esas dificultades podían ser abordadas sin que todo se desmoronara al primer indicio de complicación. Así, el proceso dejó de centrarse en lo que podía salir mal y empezó a enfocarse en cómo manejar lo que inevitablemente surgiría, lo cual marcaba una diferencia significativa en la forma en que ambos se posicionaban frente a la situación. Finalmente, la dinámica que se había construido hasta ese momento alcanzó un punto en el que ya no era posible considerarla provisional, porque había atravesado suficientes cambios y ajustes como para consolidarse en algo que exigía ser reconocido como real, con todo lo que eso implicaba. No había necesidad de nombrarlo de manera explícita para entender que lo que existía entre ambos había superado la etapa de lo incierto. Y aunque eso traía consigo nuevas responsabilidades y decisiones que aún debían tomarse, también ofrecía una claridad que antes no estaba disponible. En ese equilibrio entre lo que ya estaba definido y lo que aún quedaba por resolver, se encontraba la esencia de lo que habían construido, una realidad que no dependía de promesas ni de idealizaciones, sino de la acumulación de hechos que, en conjunto, habían dado forma a algo que ya no podía ser ignorado ni reducido a una simple posibilidad.